Buenos días a todos los que se conectan a nuestro webinar ¿Qué salió mal? Análisis del caso de la empresa chilena Osorno. Para los que no me conocen, me presento, soy María Camila Arévalo, consultora de Cero, y quien los estaré acompañando durante este webinar como su moderadora. Entonces, siendo así, ya le podemos proceder a dar inicio a este webinar con nuestra experta Erika Benítez, quien es financista y relacionista internacional. Desde el 2002 está con nosotros aquí en Cero y en la actualidad se desempeña como Sales Manager de Conosur, atendiendo los mercados de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Recuerden que vamos a tener un webinar muy interactivo, entonces la idea es que ustedes estén muy pendientes para que estén participando, para que entre todos se lleve a cabo este webinar. Entonces, siendo así, le doy paso a Erika. Eri, buenos días. Hola, buenos días para todos. Bienvenidos nuevamente a este webinar de cada mes. En esta oportunidad, pues estamos haciendo el correspondiente al mes de septiembre. Bienvenidos para todos, bienvenidos para los que nos han venido acompañando a lo largo de estos diferentes webinars que hemos estado haciendo y bienvenidos a las personas que hasta hoy se están integrando pues a estos webinars. El webinar de hoy es algo dinámico y especial, como lo mencionó hace un momento Camila, ya que lo vamos a hacer de una manera más dinámica con la participación de ustedes. Entonces, el día de hoy vamos a ver un caso real, vamos a ver un caso reciente, vamos a ver un caso sobre riesgo operativo de una empresa o de una industria que no tiene nada que ver con, digamos, con la mayoría de nuestros trabajos, que casi todos trabajamos y hacemos parte del sistema financiero, de banco, de seguro, entidades financieras, crédito. Entonces, lo quisimos hacer de esa manera como para que nos saliéramos un poco del día a día y hacer un análisis de la identificación de riesgo, control, procedimiento, que es algo que hemos venido viendo en la teoría. Este webinar se divide en dos partes. El día de hoy lo que vamos a hacer es esa identificación de esos conceptos y en el próximo webinar lo que vamos a hacer es, ya teniendo estos conceptos de este ejercicio que vamos a hacer el día de hoy, ya nos vamos a ir con la parte, digamos que de documentarlo en nuestra aplicación para la gestión integral del riesgo. Como les decía, esta es la parte 1 del caso real para analizar. El objetivo de este webinar, pues obviamente es analizar los diferentes conceptos de la gestión de riesgo operacional en un caso real que se presentó en una empresa chilena llamada Osorno y tomando como referencia todo lo que es metodología ISO 31000 y las buenas prácticas. O sea, acá ya vamos a empezar a hacer el análisis de todo lo que hemos visto, digamos que de manera teórica en los anteriores webinars. La agenda, primero vamos a hacer la descripción del evento materializado, luego vamos a ver la identificación del proceso, identificación del riesgo, vamos a revisar los factores de riesgos, vamos a hacer una definición sencilla de lo que es frecuencia de impacto, vamos a ver el tema de análisis de causas y consecuencias, identificaremos un control y por último vamos a definir un plan de acción. Bueno. Vamos a empezar con la descripción del evento materializado. Vamos a hacer una contextualización. Entonces, vamos a decir que Osorno es una ciudad en la zona centro-sur de Chile. Es atravesada por el río Rahue. ESAL es una empresa de servicios sanitarios, es una empresa autónoma del Estado, atiende a 32 localidades, llegando con su servicio a una población superior de 630,000 habitantes. Les referencio la página web para que ustedes puedan entrar, para que ustedes de pronto quieran revisar un poco más, para que vean que esto sí pasó y está totalmente documentado. Entonces, el caso o la contextualización que vamos a leer ahora es un testimonio del operario de ESAL que detonó la crisis en Osorno. Este evento sucedió el martes 23 de julio del 2019, como podemos ver, es súper reciente. Entonces, vamos a ver el testimonio de este operario. Entonces dice, el trabajador que trabaja en ESAL desde el año 1991 reconoció haber cometido un error en el procedimiento de llenado del generador eléctrico con que funciona la planta.
Dice este operario: alrededor de las 23:10 horas me trasladé hasta el sector de la planta baja donde se encuentra el estanque de almacenaje de petróleo, procedimiento a realizar el travisaje. El operario relató ante el PDI y la Fiscalía: abrí las 2 válvulas del estanque de petróleo que están conectadas por una sola cañería al generador. Después me retiré en dirección a la oficina de la planta alta, ubicado a unos 100 metros, calculando que aproximadamente 40 minutos se realizaría la carga completa del generador. Sin embargo, me olvidé del procedimiento, acercándome de ello a las 0:10 horas, 10 horas, es decir, 20 minutos más tarde de lo que corresponde, razón por la cual me trasladé de forma inmediata al sector de planta baja, procediendo a cerrar las 2 válvulas, dice el operario. Tras el derrame, el trabajador manifestó que en ningún momento se me pasó por la mente que esta situación tomara estos ribetes. Esto a pesar de haber advertido la existencia de una película de petróleo que salía desde la ventilación ubicada en la parte superior del estanque local del generador. Cuando se dio cuenta de este hecho, realizó una inspección alrededor del generador con una linterna, ya que el lugar no cuenta con iluminación, dice el operario. Y acá abro comillas nuevamente y dice: debido a la experiencia que tengo, no me dio mayor importancia a este punto, dado que no vi ninguna acumulación de petróleo en el suelo que pudiera provocar filtraciones o a los estanques de agua, por lo cual no me di cuenta de lo ocurrido, como tampoco dejé registro alguno en el libro de novedades, tal como lo establece el protocolo, añadió. En este momento, el operario se fue a descansar a su casa. Alrededor de las 13 horas, me entero de que el agua de Osorno que proviene de la planta Caipulli, mi lugar de trabajo, estaba contaminada con petróleo. Momento en el cual me di cuenta de que lo más probable es que yo había sido responsable de esa situación. Desde lo sucedido se han venido dando extensos cortes de agua en la ciudad de Osorno, afectando a cerca de 50,000 hogares. Ahí remitimos la fuente de donde sacamos esta noticia. Es una fuente escrita de un periódico de Chile que se llama La Tercera. Ahí está, digamos que, la referencia a la que hacemos. Bueno, teniendo en cuenta lo que había comentado el operario en esa contextualización que hicimos anteriormente, vamos a hacer como un resumen o vamos a hacer como un listado de las labores que tiene que hacer el operario o de las actividades que este operario debía hacer. Entonces, 1, monitoreó cada 2 horas de la turbiedad del agua mediante la toma de muestras en 5 puntos de la planta. Otra actividad que tenía que hacer era la verificación del caudal de producción de agua en dirección de la planta de sal ubicado en el sector Ovejería Bajo mediante el panel de control ubicado en la oficina principal de la planta. Otra actividad, revisión del nivel de filtros de agua. Otra actividad, reparación del hipoclorito para la desinfección del agua local de la planta. Y por último tenemos la actividad de la limpieza de los tubos perforados para la recolección del agua y travisaje de petróleo del estanque de almacenamiento de reserva al generador de electricidad de la planta. Bueno, entonces, lo primero, ya tenemos todo el caso, vemos que es netamente riesgo operativo, ya tenemos el caso identificado, ya sabemos qué fue lo que pasó. Entonces, acá lo que vamos a hacer es la identificación del procedimiento. Vamos a mostrar como una encuesta para que ustedes puedan responder. Dame un momento, le escribo a Cami para que Cami, por favor, nos vaya mostrando. Acá nombramos 4 procedimientos. Vamos a tener en cuenta el más importante o el que más se vea o en el que más podemos encuadernar, contextualizar ese riesgo que acabamos de revisar y que se materializó. Entonces, el primero es colocación de la iluminación. El segundo, registro de novedades, procedimiento de registro de novedades. El tercer procedimiento es el procedimiento de travisaje.
Y como cuarto procedimiento tenemos el tema de atención a quejas y reclamos. Estos son procedimientos que definimos, entonces vamos a seleccionar o a identificar cuál es el que más se relaciona con nuestro caso que acabamos de mencionar. El proceso en el cual, o el procedimiento en el cual, digamos que fue en donde se materializó el evento, no fue registro de novedades, sino que fue el proceso de travisaje como tal. Entonces, vamos a tener en cuenta de que hay otros procesos u otras actividades en donde están muy relacionadas, pero digamos que no es el foco o no es el procedimiento central. El registro de novedades es una actividad que nosotros utilizamos cuando se genera el riesgo como tal, es para nosotros decir o anotar o tener en cuenta una anomalía. Entonces, digamos que está muy relacionado, pero no es. Colocación de la iluminación también tiene que ver con el tema, pero no es. Entonces, para que lo dejemos claro, la respuesta correcta era el procedimiento de travisaje. Registro de novedades son actividades adicionales o que incluso pueden estar dentro de ese mismo procedimiento. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar con respecto a la identificación del riesgo como tal. Eso es para que lo tengamos muy en cuenta también con el procedimiento que acabamos de identificar. Entonces, ¿cuáles de estas situaciones vamos a definir que es el riesgo que se materializó? 1, la falta de iluminación en el lugar. 2, error u omisión en el procedimiento de travisaje. Y 3, no dejar registro alguno en el libro de novedades. Tenemos que efectivamente el riesgo que se materializó acá fue el error u omisión en el procedimiento de trasvasije. Con un 95%, el 7% de las personas dijeron que no dejar un registro alguno en el riesgo de novedades. Recordemos que esa es una actividad de control que sí, efectivamente no se hizo, pero el riesgo principal es el que acabamos de mencionar. Y el 2% dice que la falta de iluminación en el lugar fue el riesgo como tal, pero acá el riesgo fue el error o la omisión en ese procedimiento de trasvasije que habíamos nombrado anteriormente. Acá sí como que ya hay un consenso, ya todos como que estamos mirando todos hacia algo de manera unificada, digámoslo así. Perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar ya que identificamos el procedimiento, ya que identificamos el riesgo, vamos a identificar cuáles son los factores de riesgo. Recordemos que los factores de riesgo es qué me genera ese riesgo, qué fue lo que estuvo mal o qué fue en donde presentó alguna falla o algún error o alguna omisión que hizo que ese riesgo se me materializara. En riesgo operativo tenemos 5 factores de riesgos, entonces vamos a decidir si fue por un proceso, si fue por la parte de tecnología, si fue un factor de riesgo infraestructura, si es un tema de recursos humanos, algo de la persona que está ejecutando ese procedimiento, o si fue un evento externo, algo de la naturaleza, algo que no tiene nada que ver con mi empresa, que me genera esa materialización de riesgo. Entonces, ese es el concepto de factores de riesgo. Vamos entonces a relacionar el que nosotros consideremos que está o que fue el originario de este riesgo que acabamos de seleccionar. Efectivamente, con un 74% decimos que es recurso humano, el 33% dice que es el proceso, el 12% dice que es infraestructura y el 5% decimos que es tecnología.
Efectivamente, fue una falla en la persona que me estaba haciendo ese proceso. Ahí decimos que el operario mismo dice que fue que él omitió, que como tenía experiencia no revisó, que a pesar de ver la película de petróleo que había, como que no le prestó muchísima atención. Entonces acá podemos ver solamente con la narración de la persona, aquí ya podemos ver que efectivamente es un tema del recurso humano, es un error que presentó ese operario, que no tuvo muchísima atención, que se dejó llevar por la experiencia y eso fue lo que nos llevó al desencadenamiento de ese riesgo como tal. Muy bien, vamos a continuar. Con respecto a la frecuencia y el impacto, recordemos que la frecuencia es con qué periodicidad se me puede llegar a presentar este evento, si pasa muchas veces, si es normal que pase, y con respecto al impacto, digamos que las consecuencias o cómo nos va a golpear la materialización de ese riesgo. Entonces, vamos a primero ver el tema de la frecuencia, luego el impacto y ahora revisamos y analizamos como tal. Bueno, muy bien. Dijimos dijimos el 59% bajo, la frecuencia, ¿no? Estamos hablando de frecuencia, el 20% medio y el 20% alto. Analizando esto, nosotros, bueno, digamos que ahora porque no sabemos de pronto cuántos eventos se presentaron, pero digamos que este es un evento de una frecuencia baja o muy baja, porque pues tenemos que tener en cuenta que el impacto, bueno, ya lo vamos a ver, digamos que no se presenta muy a diario, que en el tiempo o digamos en un periodo que nosotros determinemos, supongamos en un año, se presentan muy pocas veces. Nosotros, bueno, de pronto en Colombia sí de pronto el derramamiento de petróleo con el tema de las personas al margen de la ley y bueno, todo este tema que hacen de violencia y eso de pronto podemos decir, pero ya es un tema violento, es un tema externo. Pero digamos que no es muy típico nosotros decir, no, abro la llave y me sale como contaminada el agua por un tema de un derramamiento de petróleo o algo así. Entonces, la respuesta correcta, digámoslo acá, que acá era bajo. No es muy común que nosotros tengamos un derramamiento de petróleo en una empresa que nos suministra el agua como tal. En realidad, este riesgo es un riesgo con un impacto incluso muy alto, diría yo. Acá solamente utilizamos una escala de 3x3 para hacer, digamos que nuestro análisis o nuestros criterios de calificación son de 3x3, pero tiene un impacto muy alto como tal. Perfecto. Y vamos a hacer análisis de causas y consecuencias. Primero vamos a ver la causa. Recordemos que la causa es lo que nos originó el evento. A veces como que nos confundimos mucho con el tema de los factores de riesgo, pero son cosas distintas, porque acá sí vamos a decir puntualmente, digamos que acá marcamos y detallamos el por qué se origina esto. Al decir nosotros el por qué se origina esto y al tenerlo, digamos que visualizado, identificado, lo que podemos hacer es que si queremos llegar a mitigar un poco más ese riesgo, nos vamos a atacar las causas. Vamos a mirar qué fue lo que pasó y así vamos a trabajar las causas para ver cómo llegamos a mitigar ese riesgo y a bajar un poco la calificación. Entonces, dentro de las causas tenemos un mal funcionamiento de la válvula por vieja, omisión del evento, a pesar de haber visto la película de petróleo, como lo habíamos mencionado anteriormente, que salía desde la ventilación, falta de la iluminación en el lugar, error en el procedimiento del llenado del generador eléctrico con el cual funciona la planta, y el quinto es una subestimación del evento por la alta experiencia que tiene el operario en la labor como tal. Entonces, el 55% decimos que es una subestimación del evento por la alta experiencia en la labor. El 36% es un error de procedimiento en el llenado del generador eléctrico con el que funciona la planta.
empatado con otra causa, hicimos omisión del evento a pesar de haber visto una película, la película de Petróleo. En realidad, si a mí me ponen a escoger, yo escogería como uno, digamos que como la causa principal y los otros como causas secundarias, pero bueno, acá lo que importa es que tengamos en cuenta las causas. Y el otro, con el 7%, decimos que es un mal funcionamiento de la válvula por vieja. Entonces, esos son los resultados, esos son los análisis. Recordemos que hacer análisis de causas es muy importante porque nos estamos dando cuenta también qué fue lo que falló. Acá también nos damos cuenta posiblemente los controles que fallaron. Entonces, para que vayamos viendo que todo se empieza a relacionar y todo como que nos va dando la estructura del riesgo como tal. Vamos ahora entonces con las consecuencias. Las consecuencias entonces sería que después de que se presentó ese riesgo, qué es lo que va a venir, entonces, o qué es lo que va a venir como tal. Entonces, tenemos una consecuencia que son los extensos cortes de agua afectando a cerca de 50,000 hogares, la falta de iluminación del lugar, pérdida económica por las compensaciones y otro que es muy importante que a veces no lo vemos, es la pérdida reputacional por la afectación ambiental. Otra consecuencia que de pronto no lo quisimos tener en cuenta, pero que es muy importante, porque digamos que de pronto ya nos vamos con otro tema, que es el tema ambiental. Una de las consecuencias más grandes es el tema del impacto ambiental que tiene y lo costoso que nos sale no repararlo, porque pues un tema ambiental de pronto no es muy reparable y eso, pero el impacto ambiental que tiene es muy grande. También al ver las consecuencias podemos ver y podemos también relacionar y hacer el análisis con el tema del impacto. Cuando ya vemos esto de que, bueno, la consecuencia es una pérdida económica o es unos cortes del suministro de agua en una población grande, entonces ahí ya podemos ver de que efectivamente ese impacto era alto. Perfecto, efectivamente, digamos que esas eran como las consecuencias. Lo primero son los cortes de agua que afecta a un gran número de personas, de hogares, 50,000. Lo segundo es la pérdida económica que yo tengo que dar por pago de esas compensaciones a esas familias. Y en tercer lugar, lo hicimos incluso hasta en orden, y en tercer lugar, la pérdida reputacional por la afectación ambiental que tiene. Muy bien. Ya estamos hechos unos expertos con los participantes de hoy. Listo, con respecto a la identificación de control, entonces vamos a definir de acuerdo, digamos, a lo que vimos, cuál fue el control que de pronto no me sirvió, que de pronto no fue muy efectivo y que fue el que me permitió que se detonara el riesgo. Entonces, una alarma antiderrames. Otro control sería el monitoreo de cada 2 horas de la turbiedad del agua mediante la toma de muestras en 5 puntos de la planta. Y otro control que vamos a identificar es la diligencia del registro de novedades. Es importante tener en cuenta que a veces como que nos matamos y nos desgastamos revisando cuál sería el control, y es muy sencillo, por eso es importante, y por eso el tema de gestión de riesgos no es un tema aislado, porque en los mismos procedimientos, nosotros lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a identificar de riesgos es pedir el procedimiento documentado. En el mismo procedimiento vamos a encontrar ese control. Entonces decimos que el 49% una alarma antiderrames, el 46% decimos que es un monitoreo cada 2 horas de la turbiedad del agua mediante la toma de muestras en 5 puntos de la planta, y el 17% me dice que fue un diligenciamiento en el registro de novedades. El control que falló en este caso fue el monitoreo de cada 2 horas de la turbiedad. Es una de las actividades que cuando finalizamos de contextualizar el caso, lo teníamos como una de las actividades, y esa actividad digamos que no se hizo dentro del dentro del procedimiento que hizo el operario. Entonces, la respuesta correcta era el monitoreo de cada 2 horas dentro de las mismas funciones o actividades del
operario estaba. Y acá me sirve muchísimo que haya salido el tema de la alarma antiderrames. En ningún momento en el ejercicio o en la contextualización hablamos de la alarma antiderrames. El alarma antiderrames lo podemos poner como un control que no tenemos y que es algo que si lo llegamos a implementar, como en el caso de un plan de acción o un plan de mejoramiento, nos ayudaría a mitigar ese riesgo. Entonces, acá el ejercicio que hoy hicimos me sale súper bien porque es importante ver qué es lo que tengo y qué es lo que puedo llegar a tener. En este momento, en este caso puntual, el alarma antiderrames no hace parte actual del procedimiento, lo podemos manejar como algo futuro, como un plan de acción. Y acá es donde yo digo que el moderador o la persona que está gestionando y orquestando toda la gestión de riesgos tiene que tener muy claros los conceptos y tiene que ayudarle a las personas a que lo tengan claro también. Porque cuando hacemos una identificación de riesgos así, con lluvia de ideas y que todas las personas participan, y eso, bueno, primero lo hacemos con los dueños de los procesos o con los que realizan como tal la actividad, ellos conocen el proceso súper bien, pero se tiende a confundir qué es una causa, qué es una consecuencia, qué es un control, o un control que ya existe, o un control que no existe, pero que me podría llegar a mitigar. Entonces, ahí cuando podemos tener un control que no existe, pero que puede llegar a mitigar, estamos hablando de un plan de acción. Entonces, salió perfecto. Es importante que nosotros tengamos los conceptos en la cabeza porque nosotros somos los que vamos a transmitir esos conceptos y de que nosotros hagamos o tengamos esa habilidad para diferenciar estas cosas es donde podemos decir que nuestro sistema de gestión o que nuestra identificación de riesgos es efectiva. ¿Listo? Vamos. Gracias por las respuestas. Vamos con lo último ya para cerrar. Y es definir un plan de acción. Acá es definir qué actividad o qué control o qué podemos hacer para que ese riesgo no se me pueda volver a mitigar. Cuando nosotros hacemos un plan de acción, generalmente hacemos la relación costo-beneficio y tomamos como lo que más tengamos a la mano, digamos que para no incurrir con altos costos. Entonces, uno es digitalizar el registro de novedades. La otro plan de acción que planteamos para que ustedes definan es tercerizar el proceso de mantenimiento de iluminación. Otro es con la contratación de otro operario para que la actividad sea realizada siempre entre dos personas, uno que realice la actividad y otro que vaya verificando. Y como cuarto plan de acción que planteamos es adquirir contenedores con la alarma automática antiderrame de petróleo. Entonces, dice el 59% dice la adquisición de contenedores con alarmas automáticas antiderrame de petróleo, bien. El 48% dice la contratación de otro operario para que la actividad sea realizada siempre entre dos personas, uno que realiza y otro que verifique, y con un 10% el diligenciamiento o la digitalización del registro de novedades. Bueno, acá las dos respuestas con mayor porcentaje están bien. Digamos que por un tema de costos nos puede salir un poco más elevado el tema de la adquisición de los contenedores y por inmediatez, porque pues de acá que, bueno, digamos que si tenemos el presupuesto y somos una empresa en que invertimos y bueno, digamos que sí lo hacemos. Pero de pronto como es algo que nos puede llegar a costar muchísimo, digamos que por inmediatez tendríamos la contratación de otro operario, pero bueno, estas dos respuestas están bien. Con respecto a la digitalización del registro de novedades, digamos que sí, podemos tomar este plan de acción y lo podemos hacer y obviamente eso nos va a permitir que el proceso sea un poco más automático y eso, pero digamos que acá, con respecto al registro de novedades, si nosotros digitalizamos, no significa que ese riesgo no se me puede llegar a presentar. Entonces, el digitalizar este tema del registro de novedades es algo como más accesorio, digámoslo así, a este ejemplo como tal. De pronto para otro riesgo o de pronto para otro caso, sí es muchísimo más relevante tener la digitalización del registro como tal, pero en ese momento, digamos que los dos planes de acción serían los dos que elegimos con mayor porcentaje. Bueno, muy bien.
Entonces, con respecto a todo el ejercicio que hicimos, voy a hacer las conclusiones para que lo tengamos en cuenta y como para que nos acordemos de todo. Ya vamos con las preguntas y respuestas. Entonces, el procedimiento, dijimos que en donde se generó el riesgo fue el procedimiento de trasvasije, no se me va a olvidar jamás esta palabra. Con respecto al riesgo, es el error o omisión en el proceso, en el procedimiento de trasvasije. Los factores de riesgo, recordemos que fue recurso humano, porque fue el primero, digamos que hizo un mala obrar, y segundo, subestimó, digamos que una pérdida de petróleo. Con respecto a la frecuencia, decimos que es bajo, no, esto no lo vemos como con tantas repeticiones de que se genere tanto. ¿Por qué? Porque pues obviamente el impacto es muy alto. Recordemos que vamos a pagar, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero entonces el impacto es alto o muy alto, diría yo. Las causas, omisión del evento a pesar de haber visto la película de petróleo, el error en el procedimiento de llenado de generador eléctrico con el que funciona la planta, y otra de las causas es la subestimación de ese evento, digamos que por la experiencia del empleador como tal o del operario como tal. Las consecuencias, pues estamos resumiendo, entonces extensos cortes de agua, la pérdida económica por pago de compensiones y la pérdida reputacional por la afectación ambiental. El control, entonces, sería que estaba dentro digamos que dentro del mismo procedimiento, y es monitoreo de cada 2 horas de la turbidez del agua mediante la toma de muestras en 5 puntos distintos de la planta. Y el plan de acción sería que la actividad siempre sea realizada por 2 personas, y la adquisición de contenedores con alarma automática antiderrames de petróleo. Bueno, digamos que esta es la conclusión de este ejercicio. Espero les haya gustado. Lo quisimos hacer de una manera más dinámica, rescatar de este ejercicio, tener muy claros los conceptos para no confundir riesgo con causa, consecuencia con plan de acción, o sea, como para que nosotros podamos hacer una identificación muchísimo más efectiva, y asimismo atacar y proponer y poder llegar a mitigar ese riesgo. Y cuando nosotros mitigamos un riesgo, pues obviamente las pérdidas, el impacto por tema de pérdidas va a ser un poco más bajo. Listo, pero vamos a dar las preguntas y las respuestas. Y empezamos con la primera, y Cintia Rojo Mendoza nos dice: ¿la consecuencia principal se direcciona a la que afecta la empresa o a los externos? Como en el caso se considera como principal la afectación a terceros. Bueno, Cintia, acá el tema de la consecuencia, digamos que la consecuencia no dice de que si me afecta a la empresa es mejor o es menos mal, o que si me afecta a las terceras personas es más complicado. Obviamente que hay que analizarse y hay que atender todas las consecuencias. Obviamente si es algo que se hace interno en la empresa, que nadie se dio cuenta, que no sale de la empresa, obviamente me va a tener un impacto reputacional menos de que si me afecta a un tercero. Acá supongamos que no alcanzó a llegar el derrame a las casas de las personas, pero no sé, afectaron unos tanques y esa agua que contaminó, nos toca digamos que botarla, hacerla inutilizable y no más. O supongamos que va y me contaminó el río, un pedazo, un sector del río nada más. O sea, acá el tema es que no importa si me afecta tanto interno como externo. Obviamente que las consecuencias que me afectan de manera externa son muchísimo más complicadas, más complejas, y me cuestan más, porque cuando yo afecto a un tercero, ese tercero me va a hacer a mí mala imagen. Ese tercero va siempre a querer sacar provecho. Entonces, independientemente de que si es interno o externo, siempre hay que tener en cuenta el grado de impacto de esa consecuencia. ¿Listo? Edgar Bertrand dice: en la evaluación de riesgos es normal utilizar la variable de frecuencia en lugar de probabilidad. No es que solamente podamos utilizar un solo criterio. Recordemos que
la ISO 31000 nos dice que siempre debemos de calificar frecuencia y... me está diciendo de frecuencia y probabilidad. Sí, las dos son lo mismo, las dos me determinan ocurrencia en tema de tiempo, perdón. Sí, si yo puedo utilizar frecuencia o probabilidad, sí, cualquiera de las dos puedo utilizar, incluso actualmente o hace en el 2008, creo. La ISO 31000 hizo un cambio de palabra, pero el concepto es el mismo. Podemos utilizar frecuencia y probabilidad. Desde que nosotros nos estén midiendo número de ocurrencias, las dos pueden ser utilizadas. Listo. ¿Qué metodología o herramienta se puede utilizar para cuantificar los eventos? Bueno, para los eventos, digamos que depende del grado de maduración de la empresa. No es que haya, bueno, la metodología de los eventos como tal, la normativa casi siempre me dice cuáles son los requerimientos mínimos que debo tener, cómo la debo hacer, incluso me dan un formulario con todos los campos en los cuales yo los debo de tener. Lo puedo manejar de una manera, digamos que manual, en el formulario o en el Excel, como de acuerdo pues a, digamos que a la maduración de la empresa, pero pues a medida de que la empresa crece y madura, manejar los eventos de manera manual es casi engorroso. No es imposible, pero sí se torna muy engorroso. Entonces, pues eso depende del grado de maduración, eso depende de si pueden las empresas invertir en digamos que en una aplicación, y la metodología, pues digamos que prácticamente el ente regulador pues como que nos va dando luces con respecto a eso. José Ricardo dice, el seguimiento y la revisión de los controles, ¿con qué periodicidad se debe hacer? Bueno, eso digamos que no hay así como una política que uno defina o que el ente regulador me dice, bueno, la periodicidad de los controles lo debemos hacer de manera, no sé, cada 3 meses. Esto dice que lo deben de, o sea, la normativa dice que los controles deben de ser revisados, monitoreados, incluso testeados y evaluados con una periodicidad. Ellos no nos dicen si cada año, si cada 6 meses. Esto lo define la empresa de acuerdo a cada cuánto lo debe hacer. Hay empresas o generalmente a medida que yo voy revisando riesgos, también voy revisando controles, pero revisando controles no es solamente decir si está, si no está, si es efectivo y eso, sino haciendo pruebas. Esto lo define la empresa, esto lo ponen como políticas, así como podemos decir de que se hace una revisión de manera anual, también podemos definir de que lo hacemos, de que lo vamos a hacer de acuerdo a los controles que más me fallan o de acuerdo a la identificación de los controles con el registro de eventos, a los controles que más repetición tienen, esos son los que voy a revisar. Eso todo lo define la empresa. Bueno, yo creo que damos por terminado el webinar. Les doy las gracias por la participación. Nos encanta que les haya gustado. Recibimos ideas para los próximos webinars, o sea, todo el tiempo nos estamos reinventando y siempre hemos querido hacer las cosas como sencillas, porque ese es el día a día nuestro, identificar. Entonces, pues nada, muchas gracias por la participación, espero que les haya gustado. Cami, muchísimas gracias. A todos les queremos pues nuevamente dar las gracias. Como dijo Eri, estamos abiertos a recibir sugerencias de su parte. La idea es que nos reinventemos y que cada día hagamos un webinar donde ustedes puedan adquirir mayores conocimientos frente a la gestión de riesgos. Por último, los queremos invitar a que ingresen a www.riesgocero.com. Para los que no conocen nuestras soluciones, que lo hagan y que también ingresen a Academia Cero y vean el historial de webinars que hemos realizado, nuestros blogs, digamos, de información y también los ebooks que tenemos preparados para ustedes. Nosotros nos vemos en una próxima ocasión del webinar. Muchísimas gracias, que tengan un feliz día y muchas gracias, Eri.